Cada vez que un papa entra en la Capilla Sixtina, los frescos de Miguel Ángel le recuerdan que Dios le pedirá cuentas de cómo ha cuidado de la Iglesia. Por eso, es precisamente aquí donde la Iglesia Católica celebra los cónclaves para elegir al sucesor del apóstol Pedro. Aquí entró un día Joseph Ratzinger como cardenal y de aquí salió como Papa Benedicto XVI. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. La primera decisión de un papa es escoger su nuevo nombre, que suele ya apuntar el estilo del pontificado. Ratzinger escogió Benedicto, que es también Benito, el santo del siglo VI, que con sus monasterios custodió y transmitió la cultura clásica. En aquella época el cristianismo contaba muy poco en la sociedad, pero aunque era una minoría, influyó enormemente por su pasión, su decisión y su unidad. Creo que Benedicto XVI piensa que hoy el cristianismo está en una situación parecida. La época en la que la Iglesia marcaba el compás de la sociedad o dominaba la cultura ha pasado. Pero el nuevo nombre apuntaba también al papa que había gobernado la Iglesia Católica 90 años antes, Benedicto XV. He tomado el nombre de Benedicto XVI en relación con el Papa Benedicto XV, un valiente, auténtico profeta de paz ante el drama de la Primera Guerra Mundial. Como él, deseo ponerme al servicio de la reconciliación y armonía entre los hombres y los pueblos. Así el Papa venido de Alemania, el país protagonista de las dos últimas guerras mundiales, inicia su pontificado bajo el nombre de un defensor de la paz. Benedicto XV advirtió a los países beligerantes que la Primera Guerra Mundial era una matanza inútil y al final aconsejó a los vencedores que no humillasen a los vencidos, pero no le hicieron caso y las heridas de Alemania nunca llegaron a cerrarse. 20 años más tarde estallaba la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Joseph Ratzinger tiene solo 12 años, pero por los sufrimientos de sus padres intuye que están llegando momentos difíciles. La familia Ratzinger fue antinazi desde el principio. De hecho, su padre renunció antes de tiempo a su cargo en la policía para que no le obligaran a ser de los camisas pardas o del movimiento nacionalsocialista. A estas alturas, Hitler había ya silenciado casi todas las voces libres de Alemania. Quien no estaba de acuerdo con el régimen desaparecía del mapa. Luego,
intensificó la propaganda, militarizó la vida del país y obligó a todos los niños mayores de 10 años a formar parte de las juventudes hilderianas. El joven Joseph Ratzinger fue enrolado en las juventudes nazis a la fuerza. Es un dato de hecho porque nunca asistió a ninguna reunión de las juventudes hitlerianas y nunca recogió su tarjeta de miembro. El Führer quería transformar la cultura anterior en una nueva, fanáticamente nazi. Mientras el régimen organizaba hogueras de libros y deportaba intelectuales a los campos de concentración, el joven Joseph descubrió las obras del griego clásico y la literatura latina. Murieron más personas entre julio de 1944 y mayo de 1945 que durante los otros 5 años de guerra. Fue una historia terrible. Una movilización total. Se llevaron a ancianos y a niños. Se llevaron a todos. En 1943, el régimen nazi enroló forzosamente a los jóvenes en las defensas antiaéreas. A Joseph Ratzinger, de 16 años, le tocó ser ayudante auxiliar en una batería antiaérea cerca de Múnich. Joseph Ratzinger les dijo que de niño siempre había sido muy débil y delgado, no muy fuerte. Les dijo que solo era bueno haciendo cálculos. Parece que en algún contexto había que hacer cálculos. No podría encargarse de llevar las municiones, que eran demasiado pesadas para él. Así que realizó trabajos más ligeros. Cuando recorría Múnich, sufría al ver las vidas truncadas y las casas en ruinas. La misma desolación que vio meses después en Viena y en Salzburgo, dos ciudades que amaba por su cultura y tradición musical. Una noche en su cuartel les despertaron bruscamente y les obligaron a formar. Un oficial les llamó uno a uno y les preguntó si querían unirse voluntariamente a las SS. Joseph respondió que no, puesto que deseaba hacerse sacerdote. El oficial de las SS y algunos compañeros le insultaron y se rieron de él. Hacia el final de la guerra, Joseph decidió desertar, aún sabiendo que se arriesgaba a ser fusilado si lo descubrían. De hecho, tropezó con una patrulla, pero como llevaba un brazo vendado le dejaron marchar. Pocos meses después, los soldados aliados lo arrestaron en su casa y lo internaron en un campo de prisioneros de guerra junto a otros 50.000 exsoldados. Llevó como equipaje un bolígrafo y un cuaderno. Su distracción era escribir poesías en griego clásico. Se consolaba viendo a lo lejos la torre de la catedral de Ulm, que le recordaba la humanidad de la fe religiosa frente a la brutalidad de los últimos años. Benedicto XVI ha pasado por la experiencia de la guerra y la humillación. Y ha visto que cuando ese mundo falso se derrumba, no queda nada. Entonces te preguntas qué puedes hacer para no perder el respeto a ti mismo. Puede decirse que cuando se había destruido todo en Alemania, lo único que quedaba en pie eran las catedrales. El nazismo había llevado el país a la destrucción, pero ahora el comunismo soviético, también basado en la mentira y el abuso, iba a convertir en una cárcel la mitad oriental de Alemania. Acontecimientos tremendos que reforzaron el deseo del joven Joseph de dedicar su vida a difundir la verdad y la paz. Cada soldado que regresaba del frente debía demostrar que tenía un trabajo, que estaba ayudando a reconstruir un país destrozado. El rector del seminario nos dijo: para evitar que vayáis a otros lugares lejanos donde podríais encontraros mal, ¿por qué no venís a reconstruir el seminario? Tenemos mucho trabajo para vosotros. Y mi hermano y yo ayudamos a quitar escombros y a reconstruirlo. Años que culminaron en lo que él describió como el día más importante de su vida. Era el 29 de junio de 1951, fiesta de San Pedro y San Pablo.
El cardenal Faulhaber, que tanto le había impresionado por su figura solemne y su contundente oposición al nazismo, le impuso las manos y le ordenó sacerdote. Destaca enseguida por sus dotes para la enseñanza y su obispo le pide que se dedique a dar clases a los futuros sacerdotes. Al mismo tiempo, Joseph empieza a preparar el examen de habilitación para enseñar en la universidad. Se cumplía poco a poco su sueño de ser profesor, pero un contratiempo académico estuvo a punto de mandar todos sus proyectos al traste. Ratzinger presenta a la universidad un trabajo sobre San Buenaventura, pero un famoso profesor lo rechazó porque consideraba la tesis central demasiado innovadora. El rechazo significaba no poder dedicarse a la universidad. Ratzinger resolvió el problema presentando solo los capítulos menos conflictivos, tan valiosos que el tribunal los aceptó unánimemente. Inicia así la etapa de su vida que recuerda con más nostalgia, los años de profesor universitario. En 1959 consigue la cátedra de Teología de la Universidad de Bonn. Joseph Ratzinger no estaba hecho para ser un bon vivant, un hombre de vida social. Se sentía a gusto con los libros y con la conversación intelectual. Pensaba que ahí era donde podría hacer su gran contribución. El prestigio del joven profesor llega a oídos del cardenal de Colonia, Joseph Frings, quien le llama como consejero teológico durante el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII con el deseo de abrir las ventanas para que entre aire fresco en la Iglesia. El cardenal de Colonia y Joseph Ratzinger residieron aquí, en el Colegio Austrogermánico de Roma, muy cerca de Piazza Navona. El concilio decide nombrar perito al joven teólogo. Su trabajo en uno de los grandes documentos, la Constitución dogmática sobre la Sagrada Escritura y la Revelación, le convierte en una estrella del mundo teológico. En 1965, el Papa Pablo VI clausura el concilio y la Iglesia Católica empieza a aplicarlo. Después del concilio, el Papa Pablo VI dijo que durante aquellas sesiones había conocido a dos teólogos de lengua alemana que darían mucho que hablar en el futuro. Uno era el teólogo suizo Hans Küng, el otro, el teólogo alemán Joseph Ratzinger. Tras el concilio, Ratzinger vuelve a su vida normal de profesor. Ahora enseña en la Universidad de Tübingen. Hasta esta tranquila ciudad llegan los vientos de la Revolución Estudiantil de 1968, ya extendida por toda Europa. Grupos universitarios quieren imponer sus ideas a la fuerza y llegan a impedir a los profesores la entrada en las aulas. El profesor Ratzinger piensa que este clima hace imposible el verdadero debate basado en el conocimiento de la realidad y en el respeto del otro. Le horrorizaba que la revolución se hiciera bajo el signo de la liberación, porque a él le recordaba a otra cosa. Era muy parecido a las proclamas nazis. De hecho, los padres de muchos líderes eran nazis. Era más un movimiento totalitario que de liberación. Buscando libertad académica, se traslada a la Universidad de Regensburg, en Baviera, donde viven sus hermanos. Regensburg es una hermosa ciudad a orillas del Danubio, en la que la música lo envuelve todo. Desde hace años, su hermano Georg dirige el famoso coro de niños de la catedral. Al cabo de 10 años, cuando ha alcanzado la madurez intelectual y está en condiciones de dar su aportación personal a la teología, Pablo VI le pide un gran sacrificio: renunciar a la carrera académica para ser arzobispo de Múnich. Era una prueba dura, porque está en el ápice de su carrera académica y aunque está convencido de que tiene más dotes como profesor que como obispo, acepta. Joseph Ratzinger tenía 50 años. Era muy joven para ser arzobispo de Múnich y Freising. Además, con el cargo, se convertiría en presidente de la conferencia episcopal de la zona. Al principio sentimos la lógica tristeza.
No era algo para dar saltos de alegría. Muy al contrario, sabíamos que nuestra vida como hermanos ya nunca sería la misma, pues habría una separación. Después de 25 años buscando y explicando la verdad como profesor, elige para su escudo de obispo un lema que define su misión: Cooperatores Veritatis, cooperantes de la verdad. Seguirá enseñando la verdad, pero ya no en la universidad, sino en la catedral. En aquellos años, el filósofo Joseph Pieper le aconseja que escriba a un joven obispo polaco, un héroe de la resistencia pacífica al nazismo y al comunismo, un tal Karol Wojtyła. Ratzinger envía a Cracovia su libro Introducción al cristianismo, y Karol Wojtyła lo cita durante los ejercicios espirituales que predicó a Pablo VI. Siguen intercambiándose libros a la vez que asumen responsabilidades cada vez mayores, como cardenales de Múnich y de Cracovia. Pero su primer encuentro personal no tuvo lugar hasta el cónclave posterior a la muerte de Pablo VI en agosto de 1978. Tras 4 votaciones, los cardenales eligen papa al patriarca de Venecia, Albino Luciani. Decide llamarse Juan Pablo I en homenaje conjunto a sus 2 predecesores. El mundo le llama el Papa de la Sonrisa. Sorprende con un nuevo estilo. Por ejemplo, durante las audiencias generales, llama a los niños y les invita a hacerle preguntas. Bravo, lui e i suoi fratelli. Questo mi piace. Hai capito? Su pontificado es uno de los más breves de la historia, solo 33 días. Su muerte conmociona al mundo y a los cardenales que vuelven a la Capilla Sixtina.